Bien, seguimos conversando con Ricardo Cusano, expresidente de Fedecámaras y también integrante del Foro Cívico. Las sanciones es uno de los puntos claves en este acercamiento que mañana se va a dar en Colombia, donde nuevamente se plantea la posibilidad de que los actores vuelvan a la mesa. Por un lado, el Ejecutivo, a la respuesta que ha tenido el Estado a todas las manifestaciones, al que le ha dado respuesta, por cierto, no a todo el mundo ha recibido respuesta, pero lo cierto es que lo poco que se conoce de parte del Estado venezolano es que no hay dinero, que no se puede aumentar el salario, que no se pueden discutir contratos, que no se puede hacer mayor movimiento desde el punto de vista de los ingresos del venezolano porque no hay dinero por consecuencia de las sanciones. Entonces mencionábamos antes de ir a la pausa que parece que lo político es imperativo para poder solventar el tema del salario del venezolano, pero Venezuela no puede esperar 2024 con $5 mensuales. Sin duda alguna, ni Venezuela ni los que hacemos vida en el país, ¿no? A ver, yo fui uno de los primeros que habló sobre el tema sancionatorio en diciembre del 2019, diciendo que las sanciones habían sido tan nefastas como las expropiaciones en su momento. Es verdad que las sanciones, para nadie es un secreto, los números así lo reflejan, que las sanciones hicieron una importante merma en los ingresos del Estado y al final no podemos olvidar que, digamos, estructuralmente el Estado está construido sobre los ingresos petroleros. Modelo que, por cierto, deberíamos diseñar en consenso con todos los actores del país y cambiarlo para diversificar la economía. Pero eso quizás es un tema para otro momento, ¿no? Entonces, esa caída de los precios de los ingresos del Estado por culpa de las sanciones, afectaron. Pero también no podemos olvidar que esas sanciones vienen consecuencia de una conducta, que fueron unilaterales. Esto es lo que queremos hacer, pero es una conducta que tiene que mejorar para que las sanciones dejen de existir. Y después vamos a añadirle el nuevo capítulo a esta novela económica llamada Venezuela, inflación y todo lo que ya sabemos, que es el tema corrupción. Que, por cierto, está en boga viendo lo que hemos visto las últimas semanas. Hace un mes comenzó. Entonces lo que debería haber en el patrimonio, no el debe haber, se ha visto severamente atacado por un modelo que demostró fracaso. Luego, tema sancionatorio y también la corrupción. Entonces, todo eso pasa por un acuerdo político. Pero en el camino se pueden ir construyendo cosas. Por ejemplo, lo hemos visto con la licencia que se otorgó a una de las petroleras, que deberían, por cierto, otorgarlas también a otras empresas, no solo extranjeras, sino a capital privado venezolano que quisiera que sea con trazabilidad, con honorabilidad. Todo eso siempre está incluido cuando hablamos de capitales locales, para que se puedan también invertir, porque al final, mientras más inversión haya en Venezuela, se genera mayor puestos de empleo, se genera mayor competitividad. Entonces, las sanciones es un issue importantísimo, que para el gobierno ha sido también una excusa en algunos momentos y una realidad en paralelo que ha mermado los ingresos, pero por otro lado, entonces también tienen que haber unas conductas que fortalezcan los principios y valores democráticos que establece nuestra Constitución y la transparencia. Pero en términos prácticos, porque el ciudadano cada vez sencillo. Hablamos de las sanciones, la gente dice, pero ¿cómo hay sanciones para los medicamentos, pero no para camionetas de último modelo? Pero en la práctica, ¿cómo se entiende el impacto de las sanciones? Porque el impacto de las sanciones va dirigido al Estado, al sector público. Las sanciones se montan para el Estado, pero eso afecta al sector privado y a la cotidianidad, por lo que habíamos dicho anteriormente. El andamiaje de la economía venezolana, de una u otra forma, está siempre vinculado al Estado, al sector petrolero, al sector servicios. O sea, tú, por ejemplo, todo el sistema eléctrico venezolano está en manos del sector público. El Estado no puede comprar, ni un privado puede venderle un repuesto al sector eléctrico, porque hay unas sanciones. Eres sujeto de sanción si lo haces. Y entonces, al final, ¿qué paga? Pues te puedo hacer la cadena completa. El empresario que dejó de vender por temor a las sanciones, en consecuencia perdieron los empleos, perdió inyección de capital al sistema venezolano. Pero en paralelo viene la gran consecuencia, que es la falta de los repuestos a tiempo para poder dar un mejor servicio eléctrico. Claro. Que también el servicio eléctrico se deterioró por desinterés, por corrupción, por negligencia. Eso también es todo cierto. Pero esto es un cuadro que hay que verlo. No, si lo ves pegado a la nariz, no te vas a dar cuenta de todas las dimensiones. Hay que apartarse un poco y ver que el tema sancionatorio tiene muchas aristas y afecta a la cotidianidad del venezolano. En este contexto, ¿qué papel puede jugar el sector empresarial dentro? Porque además, no solamente la coyuntura política de este acercamiento, sino el escenario electoral. En muchos sectores ya algunos han dicho que van a apoyar el proceso de las primarias, otros han sacado su propio candidato. Estuvo acá hace unos días también Tamara Adrián, representante de los movimientos de inclusión, de LGBTI, todo eso. El empresariado, ¿cómo está en este panorama político? Lo hablamos luego de revisar la participación de la audiencia. @ en contexto piso y @ Carlos Penalosa, respuestas rápidas para darle la mayor cantidad de comentarios en pantalla.
Y también, por supuesto, el WhatsApp 0412-700-7606. Comenzamos con Freddy Bolívar, que nos escribe desde Barcelona, Estado Anzoátegui. Feliz tarde. Saludos para ustedes y para el programa. El problema en Venezuela no son los sueldos, es que ahí no hay control de precios de los bienes, los alimentos para adquirir. Los asiáticos todos los días aumentan sus artículos. Bueno, esta es la opinión del usuario. Cuando el gobierno da un aumento de $20, el asiático de 20%, el asiático aumenta el 30%. A ver, si recordamos en la historia pasada, reciente, cada vez que han habido controles, los controles por lo general van por debajo de los costos de producción. El problema no es control, el problema es que haya mayor oferta. Fíjense que cuando ha habido una liberación de los espacios económicos de la producción, ha habido competitividad y esa competitividad baja los precios, pero hay que tener condiciones también, electricidad, hay que tener agua, hay que tener seguridad, todas aquellas obligaciones del Estado que a veces están un poco ausentes en los procesos productivos. Alberto Pinto desde Latillo, acá en el estado Miranda, nos escribe: se robaron $26.000 millones 2 veces el presupuesto de la nación, la excusa de las sanciones es una farsa. A ver, lo hemos dicho lo que vamos a decir. El proceso sancionatorio tuvo un efecto que va de la mano y en paralelo con los procesos de corrupción, que por cierto, cuando no existían las sanciones, no vamos a decir que posiblemente no había corrupción, pero había mayor transparencia. Las sanciones obligaron a muchos, por cierto, a cualquiera de los usuarios que nos está viendo, seguramente le ha tocado, como no hay una corresponsabilidad bancaria, recibir la remesa que le están mandando a través de un amigo o de un tercero. La economía gris, por no llamarla oscura, la economía gris se promociona en espacios sancionados. Por eso, eso es una de las consecuencias que además invita a la corrupción, porque no hay controles. Manuel Alfonso nos escribe desde Aragua y nos comenta: buenas tardes para ustedes y para el invitado desde San Francisco de Asís. ¿Qué le ha impedido al sector privado aumentar el salario a su personal acorde a la inflación? Si hay voluntad, claro, ustedes podrían ayudar con relación al aumento de los productos. A ver, creo que el sector privado ha respondido en los procesos históricos, digamos, de deterioro que ha sufrido la economía en los últimos años. Por supuesto, lo reiteramos, por supuesto que se quiere y se busca pagar más, pero tiene que ir acorde, porque el salario forma parte del costo de la producción de un bien o un servicio. Si eso no se hace en una economía que esté respaldada, que tenga políticas monetarias, cambiarias, fiscales, definidas, donde haya certidumbre, entonces el sector privado estaría empujando los procesos inflacionarios. Hasta ahora ha pagado mucho más. Siempre la esperanza es de seguirlo haciendo, pero para eso también necesitas un entorno que lo haga viable. Claro, es que pagan en función de su capacidad productiva. Tú no le puedes pedir a una bodega, que es sector privado, a un perro calentero que tiene su carro y es un sector privado pequeño, pero lo es, quizás que pague lo mismo cuando cobre el perro caliente al valor cambiario de $1 a que pague lo mismo a una empresa grande. ¿Puede ese perro calentero pagarle a esas dos personas que tiene ahí, no sé, 200, 300, 500? Lo más seguro es que no. Claro, Franklin Granadino nos escribe desde Charallave, acá en el estado Miranda. Buenas tardes y bendiciones para ustedes. Desde Charallave, ¿cómo podríamos consolidar el poder adquisitivo del venezolano y a la vez estabilizar los precios? ¿No podemos volver a colocar el PVP? A ver, volvemos a lo mismo. Controles han demostrado que lo que traen es escasez. Aquí lo que tiene que haber es mayor libertad para la inversión, para la generación de empleo y para la producción. Y en paralelo, además, el Estado tiene que resolver las obligaciones que de una u otra forma no ha cumplido por la razón que sea en materia social, educación, salud, porque cuando tú no tienes un proceso, a ver, si la educación pública no funciona, el padre que piensa lo lleva a la privada, ya estás pagando antes que no pagaba. Si en el hospital no te dan atención, tienes que ir a la atención privada. En consecuencia, el salario se ve mermado en tu planificación porque no tienes los servicios que te estaban prestando. Y así podemos seguir dando ejemplos, ¿no? Carlos González nos escribe desde La Guaira. Feliz tardes. Desde La Guaira yo pienso que el sector privado le toca hacer historia. Es momento de implementar un buen ajuste salarial y así aportar una ayuda al trabajador venezolano. Ya creo que la historia de una u otra forma se ha hecho en la medida de seguir abiertos y generando, digamos, los productos, los bienes y servicios que la sociedad demanda, ¿no? Norman Galicia nos escribe desde Falcón. Buenas tardes. El salario tiene que ser dolarizado porque aquí todo está en dólares. Eso es una discusión que no va solo con el salario, puede ser para la economía completa, pero para tú poder dolarizar la economía tienes que estar de buenas con quien imprime los dólares y no tenemos una relación diplomática estable, abierta, fluida con la FED. Entonces, yo creo que más importante que dolarizar es hacer que la moneda que esté tenga capacidad de compra y sustentable en el tiempo. Lucindo Vera nos escribe desde Barinas. Saludos a la gente de Fedecámaras. Queremos un sueldo digno según la canasta básica porque ya el salario del gobierno no es un tabulador confiable. Sin duda alguna todos queremos lo mismo para un país que pueda vivir mejor. Y finalmente también por acá, no nos puso desde dónde nos escribe, nos dice saludos. ¿Por qué tienen que hacer un diálogo para resolver los problemas de los venezolanos fuera de Venezuela?
Deberían reunirse a dialogar en Carúpano y traer a los invitados internacionales. Así verán cuando estén dialogando que la luz se va varias veces al día. Cuando vayan al baño van a ver que no hay agua. Cuando vayan a echar gasolina tendrán que hacer colas de 3 días. Las decisiones pienso que de alguna manera se pueden facilitar si tocan esta realidad, es lo que dice el usuario. No importa dónde se haga un proceso de negociación o de diálogo, lo importante es que lo que genere esos procesos sean entre, para y por venezolanos, y que la comunidad internacional sea una garante de que se cumplan los acuerdos y que se ejecuten, pero que no disponga de la decisión y del futuro de nuestro país. No tenemos que resolverlo entre nosotros. Si el problema lo creamos nosotros y nos metemos en plural todo el país, creo que todo el país tiene que resolverlo y que, repito, que la comunidad internacional apoye y no sea un objeto de vetos o de obstáculos. ¿Qué papel juega ahí el empresariado? Porque en este momento de candidaturas, de primarias, de escenarios electorales, todo el mundo está aspirando de distintos sectores. El papel que juega el empresariado es la responsabilidad de seguir levantando la Santa María. Ahora, desde el punto de vista, estamos entrando en el periodo introductorio de un bienio electoral 2024-2025, donde se redefinen todos los cargos de elección popular. Y hemos visto, por ejemplo, irresponsablemente, cómo algunos candidatos le caen a palo al órgano rector que de una u otra forma se construyó, y este nuevo CNE, que es perfectible, que es mejorable sin duda alguna, pero se construyó con la anuencia de todo el país. Y la primera capa de institucionalidad reconocida nacional e internacionalmente en el país, que no tiene cuestionamiento de legitimidad, son la que surgió de las elecciones del 21 de noviembre con este CNE. Y hoy estamos viendo algunos actores que le caen a palo a ese órgano con sus procesos para luego tener que apoyarse en ellos en un proceso electoral. Yo creo que hay que llamar a la sindéresis, a la sensatez de los actores políticos y por supuesto que no solo sea un tema emocional, sino que además con conciencia, porque no es solo ir a elecciones, es ir a elecciones con un modelo de desarrollo definido, con un modelo de garantías para que los actores en Venezuela, porque aquí ni el chavismo ni la oposición va a dejar de existir. ¿Cómo hacemos para convivir? Y eso pasa por un grado de madurez y de la visión estadista de los candidatos. ¿Cómo puede aportar el sector privado ahí? Bueno, de una u otra forma lo hemos hecho a través de los últimos tiempos, los últimos años de la historia, por lo menos de Fedecámara, pero en los últimos meses hemos planteado un modelo de desarrollo que se llama Perspectiva 2035. ¿Y por qué no plantear una candidatura? Por aquí Alberto Pinto le dice desde Latillo que se lanza a la presidencia. Mi esposa me dijo que me lance del balcón, pero más allá del chiste, yo creo que las candidaturas no deben salir del empresariado o de los Hay sindicatos. gente que todavía acá pregunta si Lorenzo Mendoza va a ser candidato, ¿qué saben de...? El día que hablo en primera persona, o sea, el día que un empresario decida o yo decida ir a un espacio político, tú lo tienes que hacer respetando el espacio de la política. No porque una institución empresarial diga que ese es el candidato, no. Yo creo que las instituciones empresariales están para discutir modelos de desarrollo, para buscar los principios y valores de la libre empresa y respetarlos y hacerlos que sean vigentes y activos, no para nombrar candidatos. Ahora, si alguno de nosotros, como empresario, decide ir a la política, bueno, tocará la puerta del partido que más le guste, según su visión ideológica. Que o va a la primaria también. O va a la primaria. Pero que, por cierto, a veces uno intenta buscar las ideologías y los pensamientos estratégicos, históricos de los partidos, y eso pareciera que hoy se perdió. Hoy es todos contra alguien o a favor de alguien. Creo que Venezuela necesita un poco más de sustento en el contenido político. Muchísimas gracias por acompañarnos esta Gracias a tarde. ti, Ricardo Cusano con nosotros, expresidente de Fedecámaras y también integrante del Foro Cívico. Vamos a hablar de candidaturas al regreso. Agustín Berríos va a estar con nosotros, director político de la campaña de Benjamín Rauseo. @en contexto episodio, @Carlos Penalosa y el WhatsApp 0412 700 7606.